Dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y quiero que el versículo 16 lo leamos todos a una sola voz, que dice lo siguiente: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y eso dice el Señor. La campaña trae por tema una familia que se edifica en amor, crece en santidad y está sostenida y sustentada en la temática 2022, una iglesia que se edifica en amor. Para el texto bíblico respecto a nuestro tema número 2, vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 93, versículos del 1 al 5. Ese es el texto o la porción bíblica sobre la cual se va a fundamentar los temas número 2 y 3 para la campaña que estamos desarrollando para la familia. Este domingo y el siguiente vamos a hablar sobre esta base del libro de Salmos, capítulo 93, versículo del 1 al 5, que lo vamos a leer de manera antifonal, así que agradecería que todos estemos ya en la lectura. Lo vamos a hacer de manera antifonal. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Vamos a leerlo todos. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Dígalo conmigo en esta mañana: la santidad conviene a nuestra casa, amados hermanos. La santidad conviene a nuestra casa es el tema que vamos a tratar en 2 domingos. Este día vamos a ver una parte de 4 aspectos relevantes que nos permite conocer la palabra de Dios en razón a que la santidad le conviene a nuestra casa. Hoy vamos a ver una parte y el próximo domingo 17 terminaremos con la conclusión general de la campaña y también con el tema que el día de hoy vamos a compartir. Desde que el salmista dijera estas palabras hasta nuestros tiempos, hasta hoy 10 de julio del año 2022, hay milenios de separación. Pudiéramos decir siglos, cientos de años, o lo pudiéramos resumir a través de milenios. Pero la necesidad sigue siendo perentoria, no ha cambiado para la iglesia, ni tampoco para la familia de hoy. Muchas cosas pudieran convenirle a la casa del Señor, muchas cosas, y pudiéramos matizarlas enfocándonos a la infraestructura, por decirlo de esta manera, en primera instancia. Sin duda que los buenos propósitos para que este espacio pueda lucir físicamente presentable son loables. También pudiéramos decir que tú y yo, como casa también del Señor, también necesitamos estar bien de manera saludable, física, emocional y sobre todo espiritualmente. La preocupación para que crezca en número, hablando de una congregación, hablando de una iglesia local como tal, para que crezca en número, la preocupación muchas veces forma parte de su misión. Y para ello también el Señor Jesucristo en Mateo 28 nos deja con claridad que la iglesia recibió una gran responsabilidad, recibió una misión, recibió la gran comisión, y hasta el día de hoy sigue tan vigente como que si ayer recién el Señor lo hubiese dicho. Por lo tanto, es importante ir recalcando estos antecedentes. La necesidad que ella cumpla en el caso de una iglesia local con su presupuesto mensual para la operatividad
y el funcionamiento que le permite dar cumplimiento a la gran comisión, pues bueno, estamos conscientes que es responsabilidad de la fidelidad a Dios de todos los miembros para que efectivamente la iglesia, la casa de oración, la iglesia local esté operativa, funcionando, activa. También pudiéramos decir o seguir destacando las cosas que son más plausibles y necesarias en la vida de la iglesia, en la vida de esta familia, de esta comunidad llamada Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Pero es obvio, amados hermanos, que lo que más le conviene a la casa del Señor, y aquí sí voy a abrir un paréntesis para poder comprender con mayor profundidad la analogía que hoy el Señor nos va a permitir comprender a la luz de su palabra. Cuando hablamos de la casa del Señor, hablemos de la iglesia, hablemos de la familia, hablemos de nuestra propia vida. Como bien lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19, ¿o acaso no sabéis que eres templo del Espíritu Santo? Todos nosotros nos convertimos desde el día que viene Cristo Jesús a nuestra vida en ese templo, en esa casa maravillosa. Por lo tanto, tú y yo estamos conscientes que la santidad nos conviene a ti y a mí. Díganlo conmigo en esta mañana: la santidad le conviene a mi vida, porque soy la iglesia de Cristo, soy el templo de Cristo, soy la casa de Dios. Dígalo conmigo, dígalo con fe, amado hermano: la santidad le conviene a mi vida, porque soy la iglesia y soy la casa de Dios. Ya no hablamos precisamente de una infraestructura física. No nos vamos a quedar mirando en el pasado aquellos lugares en donde específicamente se pensaba que solo estaba la presencia de Dios. Trasciende a través del evento maravilloso que se dio en la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús pudo ser propicio a ese sacrificio que Dios demandaba para traer remisión y redención de pecados una vez y para siempre, para que tu vida sea transformada y ahora seamos templo del Espíritu Santo de Dios. En medio de todo esto, sigue siendo lo que el salmista dijo respecto a la santidad, y es obvio que le conviene a la casa de Dios. Pero hoy, viendo a la iglesia, viendo tu vida como aquella casa que necesita tener de manera perentoria, permanente, de manera impositiva, el llamado a vivir en santidad. Philip Henry, quien fuera un predicador y escritor inglés, dijo lo siguiente: la santidad es la simetría del alma. La santidad es la simetría, amados hermanos, algo que converge, algo que está de igual a igual dentro de cada uno de nosotros para adorar al Padre Celestial. Y su consejo me pareció tan interesante para los recién casados, cuando muchos le dicen a los recién casados: felicidades. Él decía: yo os deseo santidad. Cuando uno le dice a los recién casados felicidad, Él les dice santidad, e indudablemente vendrá la felicidad posteriormente a vivir una vida de santidad. El tema de la santidad en nuestros tiempos es muy poco tocado, no es negocio. Para muchos que comercializan la fe, no se habla de santidad. Muy extrañamente en estos tiempos se deja ver la santidad en las iglesias. Y es ajeno a la vida de la familia. Es más, el solo hecho de abordarlo levanta incomodidad en muchos lugares y hasta la indiferencia, porque hablar de este tema de santidad propone crear en todos nosotros una especie de crisis para llevarnos a la reflexión respecto al estilo de vida que estoy llevando delante de Dios. Porque es bonito hablar de prosperidad, porque es bonito hablar de bendición, porque es bonito de que todo te va a ir bien, porque es bonito decir que eres un triunfador, pero no vende cuando hablamos de santidad, porque ello nos llama a una reflexión. ¿Cómo está tu vida en este día delante del eterno y soberano Dios? Por eso, amado hermano, hablar de la familia también es importante, hablar de la santidad comenzando desde lo particular a lo congregacional, sea como familia o sea como iglesia. No dejamos, amados hermanos, de hablar de este tema en esta iglesia porque creemos que es necesario para el crecimiento espiritual de todos aquellos
que se congregan hoy por hoy en este lugar es que tengan la clara responsabilidad que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Y no solamente nos llama a vivir en santidad, sino que a través de su palabra Él nos demuestra que le conviene a tu vida como a la mía vivir en santidad. No dejemos entrar al mundo, a nuestra congregación, por ejemplo, a nuestra amada primera iglesia. No dejemos entrar al mundo, ni tampoco dejemos entrar al mundo a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestras propias vidas. Pues para nadie va a ser un secreto, amados hermanos, en este día decirlo de la siguiente manera: que el mundo, a través de las estrategias satánicas preparadas en el mismo infierno, han venido minando e impactando la vida de iglesia a través de sus miembros. No es un secreto, amados hermanos, es una realidad. En otras palabras, lo que se permite en los hogares muchas veces se lleva como práctica a la iglesia. Minimizamos todo lo que vemos en los hogares, que para el mundo es normal, para la familia va a ser normal, por lo tanto para la iglesia debe de ser normal. Qué importante es hablar de la santidad en este día. Al enemigo le ha resultado muy buena estrategia, que se puede vivir la vida cristiana justificando acciones y tendencias que el mundo ve como normales. Un mundo que está bajo el príncipe de las tinieblas y que va derechito al infierno, está impactando hoy la vida en las iglesias. Pues déjame decirte, amado hermano y amigo, que da mucha tristeza ver iglesias pintadas de negro por fuera, con letras rojas. Ver iglesias por dentro todas oscuras, con luces que realmente provocan estragos emocionales y psicológicos en las personas que llegan a un lugar donde debe de primar la presencia del Padre, mas no la fama o popularidad de alguien que pretende usurpar el puesto que le corresponde a Cristo. Cuando hay mucha gente hoy por hoy que está buscando la comodidad y el show mediático para darle satisfacción a sus emociones y haciendo a un lado la sana enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, es producto de lo que el diablo ha venido realizando a través de las últimas décadas, minando estratégicamente a través de los miembros y metiendo el mundo en la iglesia, cuando es la iglesia la que tiene que ir al mundo a predicar el evangelio de Cristo. Amados hermanos, por lo tanto esto hace que el tema de santidad no luzca tan atractivo para ser oído y obedecido hoy por hoy en estos tiempos. Afuera la gente no quiere hablar de santidad, porque si hablamos de santidad, amados hermanos, muchas cosas necesitan comenzar a cambiar hoy en nuestras vidas, porque nosotros tenemos que saber a quién estamos adorando. Sin embargo, amados hermanos, hay un asunto que en todo el canon bíblico brilla con luz propia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en estos 66 libros, amados hermanos, que tú y yo tenemos al alcance de nuestras manos hoy por hoy, sabemos con claridad que hay una luz propia que brilla, y es la santidad de Dios, la santidad del Todopoderoso. De modo que el planteamiento que vamos a ver a la luz de esta porción bíblica en el Antiguo Testamento sobre la conveniencia para la vida del pueblo, para la vida de los hijos de Dios, es un llamado urgente a mirar la santidad. La santidad le conviene a tu vida como a la mía. La santidad le conviene a tu familia, a tu casa, a tu vida como iglesia. Y es importante que hoy veamos por qué la santidad le conviene a nuestra casa. Y vamos a ver el primer punto de por qué la santidad le conviene a nuestra casa. Y es porque adoramos a un Dios santo, santo, santo. ¿Por qué le conviene la santidad a tu vida? Porque adoramos a un Dios 3 veces santo. Amén. Un estudio sobre la idolatría revela algo importante: de que los dioses a quienes se rinde pleitesía han sido hechos a una moldura, a un formato de conveniencia de sus creadores. De sus creadores. ¿Quién puede crear ídolos? El hombre. Así de sencillo. ¿Quién crea ídolos? El hombre.
El hombre idolatra su trabajo, idolatra su profesión, idolatra muchas veces a su familia, idolatra sus bienes, idolatra su capacidad, idolatra su inteligencia, idolatra, por ejemplo, si el sol hoy día amaneció medio tuerto, cualquier cosa busca idolatrar y lo hace a través de conveniencias propias para satisfacer sus más bajos instintos. A los pies de muchos de esos dioses construidos por las mismas manos de los que le adoran, se han dado las más insolentes e irreverentes desviaciones del comportamiento humano. Se ha dado una atrocidad de manera no vista en los últimos tiempos atrás de estos creadores de ídolos. Así tenemos que bajo la mirada complaciente de los ídolos, la raza humana se ha entregado a desenfrenos inmorales, muchos de ellos terminando en aberrantes orgías, pérdida de valores, hasta aquellos donde se han ofrecido sacrificios humanos. Hay gente en una parte del mundo que come fetos, amados hermanos, se comen los fetos, que estas leyes permisivas en contra de la vida facultan el derecho que le dan a un grupo de la sociedad a que decida sobre la vida que está gestando. Y estas clínicas tienen depósitos o repositorios de todos estos fetos que son comprados por aquellas mentes depravadas que toman esto como parte de su satisfacción baja, humanamente hablando. Ellos creen que en eso hay algo afrodisíaco, algo que les permite brillar ahora de una manera diferente. Hay muchas sectas y muchas religiones paganas que están actuando de esta manera en pleno siglo XXI. Todo esto para decir que los dioses humanos, amados hermanos, han sido paganos porque son hechos conforme a la medida de sus propios adoradores. Por poner un ejemplo, vemos que hay lugares donde adoran a la rana, adoran al sol, adoran la culebra, adoran diversidad de tipos de serpientes. Otros adoran a la vaca, otros adoran al burro. Bueno, hay adoradores de gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta bajeza la encontramos hoy a través de los distintos medios de comunicación. La gente ha creado sus ídolos para ponerlos al servicio de sus bajas pasiones. Eso como una introducción, amados hermanos, en este punto del contraste que vamos a ver a la luz de la palabra de quién es Dios 3 veces santo, el Rey de reyes y Señor de señores. Mas no es esto lo que corresponde a nuestro verdadero y único Dios. El Dios que nos revela la palabra es santo en todas sus manifestaciones. La Biblia, amados hermanos, la que tú y yo leemos, cuando habla de nuestro Dios, ¿qué nos dice? ¿Qué te dice cuando tú lees la palabra de Dios y te habla y te revela Dios en sí misma? ¿Qué es lo que te dice la Biblia cuando te habla del eterno y soberano Dios, del autor de esta palabra? ¿Qué es lo que encuentras tú? ¿Cuál es la distinción notable? ¿Cuál es la distinción que te hace ver la palabra respecto al Dios 3 veces santo en relación a un mundo caído perversamente en las manos y en las garras de Satanás? ¿Qué es lo que tú encuentras? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Como referencia, Habacuc 1, versículo 13, en la primera parte nos hace ver esta diferenciación que es importante. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Esa es una característica que ya comenzamos a darnos cuenta en la misma palabra del Dios que adoramos. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Cuando la palabra de Dios lo ha comparado con otros dioses, refiriéndose a nuestro Padre Celestial, cuando lo compara con esos dioses, ídolos creados por manos humanas, no podemos dejar de ver cómo lo califica por encima de todos ellos. Y qué importante es poderlo ver a la luz de la palabra de Dios. La palabra nos hace ver sin ningún parangón, sin ninguna comparación o analogía respecto a la naturaleza santa del Dios 3 veces santo, a lo que podemos encontrar, a la pregunta que se hace el mismo Moisés
en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 11. ¿Quién? Dígalo conmigo, ¿quién? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La misma palabra te hace ver la diferencia entre el Dios tres veces santo y todos estos ídolos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades más bajas. Pregunta importante: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como Jehová? ¿Por qué la santidad le conviene a tu casa? Porque adoramos a un Dios santo. Amén. A un Dios santo. Y la palabra nos invita a reflexionar en estas dos preguntas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Pero también, amados hermanos, ¿no es curioso pensar que los mismos serafines que Isaías un día vio en la gran visión se tenían que incluso tapar los ojos para poder hablar de la santidad del tres veces santo? Santo, santo, santo. Ellos cubrían sus rostros porque estaban en la presencia del Señor. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 6 y lee conmigo estos tres versículos. Isaías 6 del 1 al 3. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, y lo vamos a decir todos, así como lo hacían aquellos serafines: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por este antecedente, amados hermanos, es necesario recordar algo importante. Recordar en este día, trayendo a la memoria el relato de los eventos acontecidos a los filisteos. Ustedes saben quién eran los filisteos en el tiempo de Saúl, en el tiempo de David, un enemigo muy grande que tenía el pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurrió cuando los filisteos tenían el arca del pacto? ¿Qué representaba el arca? Era la principal representación de la presencia de Dios en el pueblo, según el Antiguo Testamento. Según lo que encontramos en los capítulos de Samuel, primera de Samuel 5 y 6, no olvidando que por 7 meses el arca estuvo en las manos de estos pueblos paganos. Pero ¿qué ocurrió? Después que los filisteos capturaron el arca del pacto, cuando ya el sacerdote Elí y sus hijos habían muerto, según lo revelado por Dios a Samuel, les vino muchos males por tener en ellos el arca. Una de las cosas que hicieron fue ponerla al lado de su dios pagón. Veamos qué dice 1 Samuel 5:2 y nos vamos a quedar ahí un momento para poder entender la serie de eventos. Por si acaso no comprendamos la necesidad de en este día tener presente que le conviene a tu casa la santidad, porque adoramos a un Dios santo. Cuando desconocemos esto, amados hermanos, nos metemos en serios problemas. Y dice el versículo 2 de 1 Samuel 5: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa ¿de quién? De Dagón. Y la pusieron aquí al lado de Dagón. La metieron en la casa y la pusieron al lado de Dagón. Imagínense esa imagen horrible, fea que han de haber tenido en ese tiempo. Cuando fueron a la mañana para adorarlo, ¿qué pasó? Se encontraron con una novedad, una gran novedad. ¿Qué encontraron ahí? Dice el versículo 3: cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Qué le había pasado a este muñeco feo, a esta estatua? Estaba postrada ante el arca. Imagínense, estos hombres habían metido el arca en el templo de Dagón y la habían puesto al lado de Dagón. Al día siguiente Dagón estaba postrado ante el arca del pacto. Imagínate, amado hermano, qué importante es conocer esta historia.
También encontramos que lo levantaron otra vez. Bueno, ellos no entendieron, han de haber dicho, ay, pobrecito, se cayó el ídolo, la estatua se cayó, y justo cayó ahí al lado, o postrada ante el arca. Pero dice que otra vez lo volvieron a levantar, dice versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana, el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Por segunda ocasión, este pueblo idólatra no había entendido lo que representaba esa arca. ¿Cuánta gente idólatra no entiende quién es el Dios tres veces santo? Muchas veces decimos adorar a Dios y no lo conocemos. Y en nuestros hogares tenemos tantos ídolos que no nos damos cuenta, amados hermanos, que no puede haber un ídolo por encima del Dios vivo y verdadero. ¿Qué le pasó? Según lo que vemos en el versículo 4, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre un umbral. Gloria a Dios. Dígalo conmigo, gloria a Dios. Porque Dios va a tirar abajo tus ídolos, porque Dios va a cortarle la cabeza a tus ídolos, porque Dios va a destruir a todos tus ídolos. Aquellos ídolos que estás metiendo en la casa de Jehová, Dios los va a destruir. Tenemos, amados hermanos, la necesidad de comprender que adoramos a un Dios santo. Y nuestro Dios santo, santo, santo es celoso. Es muy celoso. Y dice claramente que ya no tenía cabeza, ni tampoco habían palmas de sus manos. Estaban cortadas sobre su umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Pobre Dagón, habrá dicho, estos ignorantes no saben a quién han metido acá. Han metido al Dios Todopoderoso. Es el Dios Todopoderoso el que tiene que estar en tu vida, el que tiene que estar en tu casa, el que tiene que estar en tu familia. A ese Dios vivo y verdadero es el que le conviene a tu familia. Pero además de destruir a su Dios, ¿qué pasó? Se agravó la mano del Señor sobre ellos y les vino una plaga de tumores y también de ratones, ratoncitos que destruirían todo como plaga. Por estos males tuvieron que sacar el arca y dijeron, no se puede quedar más esta arca aquí, tenemos que sacarla. Mucha gente saca la Biblia de su casa, mucha gente saca a Dios de su casa. Cuando Dios le dice, yo quiero habitar en tu vida, necesito que renuncies a todos tus ídolos. Y es más fácil dejar una iglesia de sana doctrina y huir de la presencia de Dios y correr detrás de tus ídolos porque no quieres renunciar a todo aquello que te aleja de Dios. Es importante comenzar, amados hermanos, a analizar en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias cuáles son esos ídolos que hemos metido en nuestra casa. Es la única conveniencia que puede haber en tu vida, es tener a Dios en tu familia, en tu casa y no a ningún otro ídolo. Estos hombres tuvieron que sacar el arca de Asdod llevándola a Gat. Después la llevaron a Ecrón, pero en todos los lugares donde la enviaban venía gran mortandad. Dios no habita en medio de la inmundicia, del pecado, de la idolatría y de ninguna de este tipo de comportamientos. Por último, y después de haber consentido en enviarla hacia la gente de Bet-Semes, con el pago de la expiación, los habitantes de allí la vieron venir de lejos y se acercaron. ¿Qué hicieron ellos? Miraron dentro del arca si los serafines se taparon. Estos de aquí, por curiosos, fueron a ver. Ellos fueron a ver, miraron y trajeron consecuencias en donde 50,070 personas murieron por mirar al Dios tres veces santo. Mirar lo que representaba en esa arca, la presencia de Dios. Tenemos que comprender que nuestra adoración no es a cualquier Dios, es al Dios tres veces santo, al Dios de Israel, a ese Dios vivo y verdadero. Tan grande era lo que estaba sucediendo con el arca del Señor, que terminaron diciendo estas personas en 1 Samuel 6:20, en la primera parte dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Quién podrá estar? ¿Tú te has puesto a pensar cuál es el nivel de santidad que vives en tu casa? ¿Cuál es el nivel de santidad que hay dentro de ti como templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nivel de santidad que tú encuentras en esta congregación, en esta iglesia local? ¿Cuál es el nivel de santidad al que estás expuesto en este día frente a lo que Dios demanda? Amados hermanos, y es verdad que nadie puede estar delante de Dios.
a menos que su Hijo Jesucristo esté en su vida. Si Jesús está en tu vida, tenemos acceso y tenemos entrada al lugar santísimo. Si Dios es santo, entonces, amado hermano, le conviene la santidad a tu vida, a tu casa, a tu familia. Por eso recordemos nuevamente lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16. Este imperativo bíblico que nos recomienda el apóstol Pedro para que no se nos olvide de que adoramos a un Dios santo. Por eso le conviene a nuestra casa. Decimos en esta mañana, sino como aquel que os llamó es santo. Yo quiero que tú lo leas y mires al hermano que está al lado tuyo. Quiero que lo mires con amor. Si está atrás, míralo atrás. Quiero que lo veas al que está al lado, a tu derecha, a tu izquierda, y lo leas conmigo cuando se lo esté diciendo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. En toda, amado hermano, en toda, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, dentro de la familia, fuera de la familia, en toda vuestra manera de vivir, tenemos que ser santos. Es imperativo, amados hermanos. Y usted dirá, pero bueno, pastor, ¿usted por qué le hace tanto énfasis a esto? Porque un día Dios me va a demandar de qué era lo que yo estaba enseñando. Y mientras Dios me tenga en este lugar, amados hermanos, tendré que compartir lo que Dios me dijo para la iglesia. Amén. Por eso, amado hermano, le conviene a tu casa la santidad. Dígalo otra vez conmigo. Le conviene la santidad a mi casa, a mi familia, a mi vida. Yo soy la iglesia de Cristo. Así de sencillo. Lo primero que hoy el Señor nos hace ver de por qué le conviene la santidad a tu casa es porque adoramos a un Dios santo. Pero también nos hace ver porque es un mandato. Y un mandato lo cumplen todos los siervos. Todos aquellos siervos, todos aquellos hijos de Dios que estamos para obedecer la voz del Padre, todos aquellos esclavos por amor en Cristo Jesús, estamos para obedecer la voz de nuestro Dios Todopoderoso. La santidad no es una opción para la vida. No es una opción que usted puede decir, lo tomo o lo dejo. No es negociable para Dios la santidad cuando se trata de que su pueblo escuche esta porción de la Biblia. No se trata de negociar, no es una opción, es una orden para vivirla. Orden de parte de Dios. Por eso cuando hablamos de santidad, hacia el pueblo está el imperativo, el impositivo. La palabra santidad proviene del verbo santificar y de la traducción hebrea del Antiguo Testamento, kadash, así como usted lo escucha, que significa estar limpio, ceremonial o moralmente consagrado, dedicado y puro, moralmente irreprensible y ceremonialmente consagrado. Santo. Eso es santificar. Viene entonces de este término según la palabra santidad en el Antiguo Testamento. Si usted lo recuerda, al igual que yo en esta mañana, entonces tenemos que ser apartados para Dios. El pueblo de Dios tiene que ser apartado. Si recordamos el arca, ¿quiénes podían tomar el arca? El arca tenía una dimensión de 1,10 por 70 aproximadamente, de madera de acacia, recubierto de oro por dentro, por fuera. Pero no era esa la belleza. La belleza era lo que representaba la presencia de Dios. Hay mucha gente que puede tener incluso imágenes del arca, puede tener prototipos en miniatura del arca, pero eso, amados hermanos, es algo simbólico. Hoy por hoy, la presencia de Dios debe de estar en tu vida. Y tú representas ese lugar perfecto y maravilloso donde Dios escogió vivir por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar limpios, consagrados, dedicados y puros para el Señor. Cuando habla a los objetos del templo, se expresaba separándolos exclusivamente para el servicio divino. Cuando se trataba de objetos específicamente para el servicio. Pero la santidad con relación a las personas
era un principio ético, un principio moral, que por cierto está desapareciendo de todas partes, de cualquier lugar en donde las normas de conducta para una sociedad deberían de primar. Ya no hay, ya no se habla de principios, hoy se habla solo de derechos, hoy se habla de imposiciones, mas no del principio ético y moral, sobre todo en base a la Biblia. Solamente cuando el sacerdote cumplía con todos estos principios, por ejemplo, si se acuerdan el tiempo del tabernáculo en el desierto, esta gran tienda, había un lugar llamado el lugar santísimo, donde entraba el arca, y solamente los de la tribu de Leví tenían esa responsabilidad de parte de Dios. Con el pasar del tiempo, esta arca dejó de estar en una tienda y pasó a construirse un templo, y en ese templo también había un velo muy grande, un velo muy alto, un velo con un espesor de 30 centímetros y que cuando llegaba al piso no le dejaba más allá de 20 a 25 centímetros. No tenía abertura. ¿Cómo pasaba el sacerdote que cumplía con todos estos requisitos en donde tenía que estar limpio y los principios morales y éticos tenían que primar en la vida de esta persona para poder ministrar? Cuando esta persona una vez al año estaba listo, se postraba, se arrastraba por debajo de lo único que había para acceder al lugar santísimo. ¿Qué responsabilidad que tenían estos sacerdotes? ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo confiaba que el sacerdote esté limpio, que esté puro, que esté consagrado, porque él llevaba en representación del pueblo el sacrificio para expiación de pecados una vez al año. Imagínense la responsabilidad de ese sacerdote. Y todos nosotros hoy podemos decir, gracias a Dios que yo no estaba en los zapatos del sacerdote. El sacerdote, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, entraba con una gran cuerda, entraba con un cascabel, porque si ese hombre entraba impuro, no había cumplido con los principios para ministrar, en ese momento la presencia del Señor lo consumía. Ya dejaba de sonar el cascabel, significa uno menos de la tribu de Leví, y arrastra a ese hombre muerto y lo sacaban porque tenía que ahora ocuparse, de acuerdo a los principios de ellos, un entierro para este hombre. Pasó el tiempo, amados hermanos, cambió la historia porque Cristo vino a eso, a cambiar la historia. El hombre no podía cumplir las exigencias de Dios a causa de la desobediencia que el hombre había cometido en el Edén. Nadie podía cumplir la ley. Por cierto, las tablas de los mandamientos estaban dentro del arca. Nadie podía cumplir. Necesitábamos a Jesús, amados hermanos. Necesitábamos a Jesús. En medio de todo esto, el hombre señalado por Dios como sacerdote de la familia. ¿Dónde están los sacerdotes de Cristo? ¿Dónde están los sacerdotes de Cristo? ¿Dónde están las sacerdotisas de Cristo? Si se dan cuenta, están aquí presentes. Aquí están presentes, y gloria a Dios por eso. Por eso dice el Señor, hoy por hoy, como sacerdote de la familia, debes asimismo vivir ¿en qué? En santidad. Debemos de vivir en santidad. La santidad le conviene a nuestra casa, le conviene a nuestra familia. Partiendo de algo importante, del principio que la familia es el núcleo básico de la sociedad y que cada padre es sacerdote de la misma, de donde surgen en esa unión matrimonial seres humanos desde su concepción en la santidad del matrimonio. Qué importante es la familia. Somos los padres los responsables de velar en primer lugar en la administración e instrucción en la palabra en nuestros hijos. Y eso no termina nunca. ¿Sabe cuándo va a terminar tu responsabilidad como padre? No el día que ellos se casen, el día que Dios te saque de esta tierra, el día en que tus hijos te entierren. Hasta ese día tú dejarás de abrir la boca para aconsejar e instruir a tus hijos para que vivan una vida en temor a Jehová. No es que porque ya son grandecitos, porque ya son hijos
ya casados, el padre no tiene responsabilidad de seguir ministrando en la vida de sus hijos, orando por ellos, guiándolos a ellos en la enseñanza y en los valores espirituales, siempre tomando como base el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Consideremos, amados hermanos, que solo nuestro ejemplo, y lo decíamos la vez pasada, no es lo que decimos lo que va a cambiar este mundo, sino nuestro testimonio de que Cristo Jesús es real en nuestras vidas. Y hoy por hoy tenemos que seguir ejemplificando con nuestras vidas el impacto que este mundo necesita. Este mundo necesita de hombres y mujeres que vivan en santidad. Este mundo necesita de familias que vivan en santidad. Este mundo necesita de iglesias que vivan lo que predican en santidad. No se trata de las miles de palabras, se trata del testimonio viviente para poderle decir a este mundo que Cristo es real. Ciertamente, amados hermanos, al hombre le conviene vivir en santidad. No hay otra manera de verlo. Conviene es un término que también significa hacer lo conveniente. Cuando usted lee este término en el Salmo 93, en el versículo 5, conviene significa hacer lo conveniente, lo recto, lo bueno, lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. ¿Qué espera de Dios de usted? Pregúntese hoy como padre, como esposo, ¿qué es lo que Dios está esperando de usted? ¿Que sea un buen esposo? Sí. ¿Que sea un buen padre? Sí. ¿Que sea un buen hijo? También. ¿Que sea un buen hermano? Obvio. ¿Cómo comenzamos a servir desde nuestro hogar? Cumpliendo nuestros roles a cabalidad. Dios espera que usted haga lo recto, lo bueno, lo que Él espera de usted como hijo. Si tal vez usted se está convirtiendo en un hombre desagradable, en una mujer desagradable, es el cúmulo de decisiones que ha venido tomando a lo largo de su vida. Tal vez usted hoy se sienta miserable como ningún otro hombre o como ninguna otra mujer por el estilo de vida que lleva en su hogar. Se me ocurre pensar eso en esta mañana. Tal vez usted no se ha dado cuenta que no ha sido un buen hijo. Tal vez usted es un hombre soltero, una mujer soltera y se siente miserable porque ha sido desobediente a sus padres, porque ha sido ingrato, porque ha sido apático, porque ha sido prácticamente alguien que no ha velado a la luz de la palabra para vivir en santidad. Hoy es el día en que Dios le dice que Él espera que tú hagas lo recto. Hoy es un día donde hay la oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Hoy es el día donde podemos hacer un alto a nuestras vidas y hacer la reflexión para tomar el punto de quiebre y decir: Señor, quiero hacer lo que conviene a mi vida y tú le convienes a mi vida. Vivir en santidad es lo que conviene a mi vida, vivir lo recto, lo bueno, lo que tú esperas de mí. La Escritura, amados hermanos, enseña algo importante. ¿Cuántos saben hacer lo bueno, por favor? Alcen la mano los que saben hacer lo bueno. Solo los que saben hacer lo bueno. Los que saben hacer lo malo no la levanten. Solo quiero ver, para la cámara que está filmando, dice, solo quiero ver quién alza la mano. Diga, ¿sabe hacer lo bueno? Pero póngale en alto, no tenga temor, póngale en alto. A ver, ¿cuántos saben hacer lo bueno? Allá arriba hay 2, 3 personas que no saben hacer lo bueno. ¿Sí saben hacer lo bueno? Levante la mano. Usted sabe hacer un buen arroz con pollo, de repente sabe tender bien la cama. Algo bueno tiene que saber hacer. ¿Qué sabe hacer usted, amado hermano? Lo bueno. Pero dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios nos ha dado capacidad a todos, amados hermanos. Nos ha dado sabiduría, inteligencia, conocimiento. Oramos todos los días porque usted sea una persona de impacto en esta sociedad. Oramos para que usted lo que sepa hacer lo haga bien y lo haga para Cristo. Porque si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la paga del pecado es muerte, amado hermano. Usted como padre tiene que saber guiar a sus hijos, como esposo saberse guiar mutuamente, como esposo saberse someter los unos a los otros, como padre saber guiar a sus hijos y someterlos a Cristo Jesús, con el testimonio que usted también tiene que llevar. En medio de todo eso, amados hermanos, la familia necesita que padres, madres e hijos hagan lo bueno.
Y lo bueno tiene que ver con seguir la santidad de Dios. Caso contrario es pecado, y el pecado es muerte. Muerte, separación, enemistad entre Dios y el pecador. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no quiere eso para usted. Dios quiere algo distinto. Por eso dice el Señor en este día, te conviene vivir en santidad. No vivir en santidad equivale a no hacer lo conveniente, a no hacer lo recto, lo que Dios espera de nosotros, y por consiguiente vamos a vivir en pecado. ¿A cuántos les gusta vivir en pecado? A nadie, ¿no? Aunque el pecado es rico, ¿no? Sí, ¿no? La carne dice el pecado es rico o no es rico. Porque si no fuera así, ¿por qué pecan entonces? El pecado es como la tarjeta de crédito. Disfrute hoy, pague mañana. Así funciona. Mucha gente hoy quiere disfrutar dándole rienda suelta a su vida, a su carne. Y mañana vienen las consecuencias. Mañana más tarde, es verdad, me puedo arrepentir, Dios me va a perdonar. Mucho cuidado con pensar de esa manera. Pero en el hipotético caso de que llegue a ser así, de que usted se arrepiente de su pecado, sabiendo que era pecado, y usted lo comete y dice delante del Señor, me arrepiento, Señor, perdona mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. El Señor te dice, está bien, hijito, yo te perdono. Anda, no peques más. Pero resulta que ese pecado fue dejar a una mujer embarazada, que ese pecado trajo como consecuencia el SIDA, que ese pecado trajo como consecuencia un delito penado. Esas consecuencias, amados hermanos, te acompañarán. Por eso hoy el Señor le dice a tu vida y a la mía, le conviene vivir en santidad. Amados hermanos, el amor del Señor es tan grande, tan grande, tan grande, amado hermano, que hay mucha gente que en la penitenciaría y en las cárceles en el mundo se arrepiente y viene a Cristo, pero están condenados a muerte por cadenas perpetuas, o porque lamentablemente han vivido en un círculo vicioso y la misma justicia de ellos les llegará. Mas sin embargo ahora son libres en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánta gente en el homosexualismo con SIDA viene a Cristo Jesús, se arrepiente, pero el SIDA no desaparece? Amados hermanos, ¿por qué tenemos que esperar llegar con un ojo menos, con una pierna menos, arrastrándonos, cuando hoy el Señor dice, hijo mío, ven caminando, yo te abrazo? Este es el tiempo de vivir en santidad. La Escritura enseña que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Dígalo conmigo, será salvo. ¿Quién es salvo? El que invocare el nombre del Señor. Léalo conmigo, Romanos 10:13 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Pero ahí no termina este versículo. La gente lo saca del contexto. Ay, yo soy salvo porque invoco el nombre del Señor. ¿Qué más dice ahí? Pero también dice, apártate. Apártate. El contexto bíblico, amado hermano, muchas veces no lo vamos a encontrar precisamente en el mismo libro como principio hermenéutico. Lo podemos encontrar en otro libro de la Biblia, en donde nos dice el mismo autor, el apóstol Pablo, dice lo siguiente en 2 de Timoteo 2:19: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted invoca el nombre de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Apartarse de la iniquidad, apártese del pecado, apártese de la inmundicia. La santidad le conviene a tu vida. El Señor habla de que va a ser salvo aquel que invocar el nombre de Cristo, pero también dice que el que invoca el nombre de Cristo, apártese de toda iniquidad. Apártese de la inmundicia del pecado, apártese de todo aquello que le hace mal a su vida y siga a Cristo, que le conviene a su vida. Una vez salvos del pecado, o sea, de la antigua vida y de la vana manera de vivir, debemos apartarnos para Dios. ¿Usted vive apartado para Dios? Si no es así, amado hermano, hoy es el día en que podemos realmente hacer un punto de quiebre en nuestras vidas. Le dejo con usted 1 de Pedro 1, 18, 19.
sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Ya eso quedó atrás. Amados hermanos, salimos de la inmundicia y hemos venido a la luz admirable en Cristo Jesús. Vivamos para Cristo Jesús y dejemos toda esa inmundicia. La palabra santidad, amados hermanos, significa apartado para Dios, y lo hemos dicho una y otra vez. Pero la santificación es un fruto de la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Le conviene a tu familia, amado hermano, la santidad? Sí. ¿Le conviene a tu vida la santidad? Sí. Primero, porque adoramos a un Dios santo. Segundo, porque es un mandato de Dios. Es un mandato que hoy Dios le dice a toda la familia, sin excepción alguna, amados hermanos. Sin excepción alguna. No podemos decir que somos salvos y continuar viviendo en la inmundicia del pasado. Por eso usted ve cristianos deprimidos. Porque por ahí hay un pensamiento, un proverbio japonés, que aquel que vive deprimido vive en el pasado. ¿Será acaso eso? Si usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, vive en el presente. Vive en paz en Cristo Jesús. Cristo es paz. Cristo ha hecho nuevas las cosas viejas. Cristo le da la fuerza para que usted viva en santidad. El que está en Cristo vive en santidad. Amén. El que está en Cristo vive en santidad. Porque en santidad, amados hermanos, podemos ver aquellas palabras dadas a los Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, han crucificado las pasiones, han crucificado la vida vieja. ¿Le conviene a tu familia hablar de la santidad? Sí. Pero no es menos cierto, amados hermanos, que haremos una reflexión el día de hoy. Si la santidad le conviene a mi casa, a mi familia, a mi vida, es por cuanto el Señor lo establece en su palabra. Hoy nuestro énfasis tiene que ver a la reflexión de vidas que hoy tal vez viviendo de manera desordenadas, viven engañados al decirse que son cristianos. Si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, si tú eres ahora de Cristo, tienes que entender que la carne fue crucificada en la cruz. Las pasiones fueron crucificadas allá. Si hay una verdadera conversión en Cristo Jesús, significa que todas las cosas son hechas nuevas. Si tú invocas el nombre de Cristo, es verdad, eres salvo. Pero aquel que invoca a Cristo Jesús y es salvo genuinamente, se aparta de la iniquidad. Amados hermanos, la única manera de que Dios reciba el cántico que nace en tu corazón es si es que en tu vida hay libertad. Es que si en tu vida, amados hermanos, realmente hay vida. Porque dice que Él busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. El espíritu vivificado por medio de Cristo Jesús y la verdad que representa Cristo en nuestras vidas. Solo Cristo hace posible que nuestra adoración llegue al Padre y sea acepta, porque vivimos, amados hermanos, cada día en un proceso, porque la vida entera en esta tierra es la que Dios nos va a dar para caminar en santidad. Usted no va a ser un hombre que vive en santidad de lunes a martes, una mujer que de la mañana a la tarde ya vive en la santidad plena. Eso no existe como tal. Existe un proceso, existe un camino, existe un día a día, esforzándonos. Dios valora el esfuerzo, Dios valora el corazón que se quebranta, que se postra. Dios valora a alguien que hace lo recto, lo bueno, lo que Él espera de sus hijos. Dios en este día está mirando tus pensamientos, muchos inquietos, muchos reflexionando, muchos están procesando. Si mi vida el día de hoy, si hoy el Señor te llama a su presencia, ¿qué vida de santidad has llevado? Tal vez dirás: Señor, voy a quedar en deuda. Señor, no me alcanzó la vida para poder caminar en santidad. Por eso es importante reflexionar hoy. Yo no sé si hoy será el último día. Yo no sé si será después de un año, de 20 años, de 100 años, no lo sé.
Si como cristianos anhelamos la venida de Cristo, esa segunda venida, mejor dicho, el que nos llame como iglesia a su presencia, es muy loable y de bendición. Pero ¿y si el Señor primeramente decide llamarnos de otra manera? ¿Estamos viviendo en santidad? Cuando miramos a nuestra familia, vemos a nuestra familia en santidad. Cuando tú abres la puerta de tu casa al entrar cada día, percibes la santidad, percibes la presencia del Señor. Cuando entras a tu aposento, cuando estás en la cocina, cuando estás en el patio, en el portal, cuando estás en el baño de tu casa, tú sientes la santidad del Señor ahí. Cuando miras hacia adentro en tu propio ser, examinándote en este día, ves la santidad. Amados hermanos, qué importante es poder mirar si estamos viviendo en santidad. El que tiene fe se aparta. El que tiene fe se santifica para Dios y le agrada en todo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Qué necesario, amados hermanos, en estos tiempos donde todo el mundo habla de cosas banales, santuarias, tú como hombre y mujer de Dios hables de santidad. Mientras otras personas buscan perpetuarse en esta tierra caída y perdida, tú estás hablando de santidad. Mírate como alguien que triunfa en Cristo Jesús, porque es necesario que en los menesteres de la casa de tu Padre, de la vida de iglesia, estemos atentos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que en esta mañana, amado hermano, cuando hablamos de una familia que crece en amor, es una familia que crece en santidad. La santidad le conviene a tu casa. Padre eterno, Padre bondad y Padre misericordia, que en esta mañana, mi Dios y mi Rey, podamos, mi Dios y mi Rey, a la luz de tu palabra, haber comprendido, asimilado, receptado, Señor, todas aquellas palabras que hoy llegan a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Hoy es un día importante, un día donde tú has hablado a tu pueblo sobre la santidad. Estamos a medio camino, Señor, de esta hermosa temática, dentro de este tema de campaña, una familia que crece en amor, es una familia que crece en santidad. Por eso, Señor, hoy queremos poner delante de ti todas nuestras actividades. Mucha gente, Señor, anda en pos de sus ídolos. Tal vez hoy mismo estarán en medio de sus ídolos, gozándose, cambiando al Dios vivo y verdadero por lo pagano de este mundo, por lo banal de este mundo, por la pérdida de este mundo, por lo fracasado de este mundo. Tú lo demuestras a través de tu palabra, mi Dios y mi Rey, que no hay nada más importante, mi Dios, que buscar tu presencia, que buscar y sentir tu presencia, tu santidad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús. Señor Padre bendito, que cada uno de mis hermanos, amigos, en esta mañana hayamos podido abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón y receptar la necesidad de comprender que le conviene a nuestras vidas la santidad en Cristo Jesús. Qué necesario, qué oportuno en estos tiempos de hablar de la santidad en el nombre de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, te exaltamos en este día. Recibe, Señor, nuestra adoración. Recibe, Señor, Padre bendito, nuestra oración de arrepentimiento, solicitando perdón y misericordia a ti hoy y siempre. Bendice a cada familia representada en esta mañana. Bendícelos en el nombre de Jesús. Te exaltamos y alabamos y glorificamos tu santo y poderoso nombre.
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.